Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. El día de hoy tenemos el placer de volver a charlar con Carlos Raimundi, un destacado dirigente al que solemos convocar para analizar lo que está pasando en el mundo y actualmente lo convocamos más seguido para ver lo que está pasando en Argentina. ¿Cierto? Carlos tiene una destacada trayectoria, ha sido diputado, ha sido recientemente embajador en la OEA, pero además tiene un recorrido político desde joven y ha transitado por los distintos espacios de la política en función y fuera de la función, siempre ha estado vinculado a ello y por eso también tiene muchas herramientas para el análisis. Gracias, Carlos, por atendernos hoy. Claro, Héctor, sabes que siempre es un gusto poder conversar. En el caso de hoy te quería consultar, queríamos charlar específicamente lo que ha pasado el miércoles pasado en Argentina, en el Senado argentino, con la aprobación de la ley de bases que ahora vuelve a diputados con algunas modificaciones, pero que se ha aprobado en el marco además de una represión bastante fuerte. Pero ¿qué lectura haces de lo que se votó en el Senado argentino? Mira, yo creo para no entrar en detalles del articulado de la ley, que además no lo tengo tan fresco y tan en detalle como los que son legisladores en actividad, ¿no? El proyecto, digamos, lo que se votó es un instrumento de un plan, eh, que es un plan de de transitar una etapa más y una etapa fundamental del saqueo de la Argentina. La Argentina eh, sufrió tres grandes fases de ajuste estructural a partir de la vigencia del capitalismo financiero, ¿no? El primero fue en los años 70, la primera prueba, digamos, ¿no? Que fue eh, desmantelar el aparato productivo del país, quebrando a lo que era la burguesía productiva, la burguesía empresaria, industrial, que tenía, desde luego, disputas en la distribución del ingreso, en la apropiación de plusvalía con el sector obrero, con el movimiento trabajador, pero existía movimiento trabajador y existía generación de ingreso nacional. Eso sería, estaría representado por la figura de Helbar en la Argentina. Esa fue la primera fase. Había que financierizar la economía argentina, ¿no? Cambiar los ejes del desarrollo, la inversión, la producción por tasa de interés, tipo de cambio, normas arancelarias, ¿no? Es decir, hacer que los pilares de la economía fueran financieros y monetarios y no productivos. La segunda fase fue la de los 90, eh, donde ahí lo que se desmanteló fue el Estado, las herramientas del Estado, ¿no? El manejo del comercio exterior, la junta de carne, de granos, y las empresas de infraestructura y de servicios, ¿no? Ferrocarriles, energía, telecomunicaciones. Disculpame que te interrumpa, Carlos, para hacer una aclaración sobre lo que dijiste, porque por ahí yo no quiero que quede confuso, tal vez para mí puede haber quedado. Digamos, vos ponés a Helbar como parte del desarrollo industrial argentino y quien Absolutamente. vino a Gelbar desarmar era el que eso, el proyecto de representaba, Martínez de Oz. ¿No? Gelbar era el que representaba a la burguesía productiva de la Argentina, Claro, que desde luego que tenía disputas con el movimiento trabajador, pero generaba ingreso y plusvalía para la Argentina y claro. reinvertía en la Argentina y apostaba al desarrollo de la Argentina. Y además era una economía que funcionaba en moneda nacional, que es otro de los grandes símbolos de la soberanía de un país. Lo mencioné justamente como el plan
que tenía la tercera etapa del peronismo, cuando gobierna claro. temporariamente la Argentina, de un proyecto de desarrollo nacional. Eso era lo que había que destruir. No, hiciste muy bien en la aclaración, porque las personas que no conocen podrían, que estén escuchando de otros lugares que no son la Argentina, que te escuchan mucho a vos, podían confundirte. Hiciste muy bien en la No, aclaración. Gelbar era un hombre que representaba al empresariado nacional y al desarrollo de claro, la Argentina. Bueno, y la tercera etapa es esta, que tiene que ver con dos grandes cosas. La explotación de los recursos naturales, el saqueo de los recursos naturales, pero también la destrucción del Estado. Es decir, así como, mira, el otro día creo que vos estuviste presente en el plenario de la militancia que se hizo, en el plenario del pensamiento nacional y popular que se hizo en la Universidad de Lanús. Creo haberte visto en algún momento. Eh, sí, 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 ahí estuve. Delfina Rossi, Delfina Rossi dijo, entre otras cosas interesantes, que viste que el neoliberalismo se conoce en el mundo a nivel más internacional, no quiero decir universal, porque no es universal, es occidental el fenómeno, es noratlántico el fenómeno, pero no es universal, desde la aparición de Margaret Thatcher en el Reino Unido y de Ronald Reagan en los Estados Unidos. Pero ella dijo, previamente se había hecho un laboratorio aquí en América Latina, primero con Pinochet y después con Martínez de Oz en Argentina. Y ahora está pasando algo parecido con el anarcocapitalismo. Es decir, un sistema capitalista que tiene ese prefijo anarco, ¿por qué? ¿Por qué tiene de similitud con el anarquismo original? El rechazo al Estado, a la autoridad pública. Pero en aquel momento, el rechazo al Estado era para transferirle poder a las masas obreras. En este momento, el rechazo del Estado es para transferirle poder a los monopolios privados. Entonces, es entregar el Estado y reducirlo exclusivamente a la categoría de Ministerio de Seguridad de ese proyecto. Es decir, el Estado, el único rol que tiene después de entregar todos los demás a los grandes monopolios es mantener el aparato represivo para contener la resistencia y la oposición social y la protesta social, que fue lo que se mostró el otro día con toda claridad, el día miércoles. Entonces, ese es el proyecto de Milei. Es lo peor del totalitarismo, del fascismo, pero sin Estado, porque el fascismo te dejaba, al cabo de ese proceso totalitario que nadie defiende y nadie quiere rescatar ni reivindicar, te dejaba un Estado fuerte desde el punto de vista empresarial. Y este no, este te descuartiza, desmantela el Estado, desguaza el Estado y lo transfiere al gobierno, a la gobernanza de los monopolios privados. Ese es el proyecto, la ley que se votó el otro día es un instrumento de esto. Del otro lado, el pueblo, la masa que sufre la recesión, la masa que sufre la parálisis de la obra pública, el incremento de los servicios, de las tarifas, etc. Y en el centro, el Senado como institución formal de la, entre comillas, democracia. Cuando el Senado o la Cámara de Diputados acompañan al movimiento popular, la transformación, la resistencia, la lucha y la reivindicación popular es junto con las instituciones democráticas. Cuando el Senado, como la otra tarde, lo mismo que la Cámara de Diputados antes, se desmarca, se disocia de la lucha popular, el Senado pasa a ser parte del proyecto anarcocapitalista y el pueblo se queda ¿con quién? Con su propia lucha, con su propia tragedia y con aquellos diputados y senadores que acompañaron al pueblo. El otro día, el bloque de senadores de Unión por la Patria, con bastante homogeneidad, eh, resistió a este proyecto hasta el punto que por un voto no se pudo ganar,
Y hubo diputados que antes también se habían opuesto en la Cámara de Diputados, que se pusieron al frente en la calle. Quiere decir que esos diputados se inclinan, y senadores se inclinan hacia el lado del pueblo y son parte del proyecto democrático. Y el resto es parte del proyecto anarcocapitalista, y ahí estamos en una disputa que va a ser dura, que es acumulativa, que nadie puede anticipar en qué momento eclosiona, pero que vamos a seguir dando con toda la fuerza y con toda la energía. Vos acabás de decir algo que yo estaba pensando y que tiene que ver con, vos decís, no se sabe en qué momento eclosiona, ¿no? Pero justo estaba pensando que tanto las dos primeras etapas que señalaste, la de la dictadura, terminó eclosionando, porque incluso con la represión brutal, en algún momento la gente salió a la calle a protestar, aquella gran manifestación de la CGT antes de la guerra de Malvinas, que fue como un manotazo de ahogado, ¿no? Para intentar salvarse, pero que ni siquiera eso les permitió salvarse. El estallido social de 2001, que fue la culminación de toda esta segunda etapa que señalabas, ¿no? De los 90. eh, Aquellas dos instancias terminaron así, con la gente en la calle torciéndole el brazo a los grandes poderes que incluso en la dictadura tenían aquella capacidad de desaparecer a 30.000 compañeros. En la actualidad, digamos, vos ves que haya, no te digo que en lo inmediato, pero músculo social como para torcer este camino que se está llevando en esta tercera etapa. Mira, yo creo que hay una combinación de factores. Hay una tradición histórica del pueblo argentino, 17 de octubre del año 45. Bueno, el primer movimiento político del siglo XX también nació de la eclosión social, que fue la Revolución de 1890, creadora del Partido Radical y del surgimiento del irigoyenismo. Pero siglo XX, 17 de octubre del año 45, la historia va para un lado, el pueblo sale a la calle, la historia cambia de dirección. Eh, Cordobazo, 29 de mayo de 1969, el otro gran suceso donde la democracia se reconstituye no a partir de un proceso eh, institucional en- basado en lo procedimental, sino en la presencia del pueblo en el espacio público, en la ocupación del espacio público, ¿no? El gobierno de Onganía en ese momento parecía eternizarse en el poder, sale el pueblo a la calle, cambia el rumbo del país. 2001, lo mismo, vos lo dijiste. Pero yo le voy a agregar otras cosas, porque, por ejemplo, no es que 5 millones de personas salgan a la calle a celebrar un triunfo deportivo, como sucedió en diciembre del año 22. Quiere decir que hay como un espíritu que anida en el pueblo de gesta, de, de protagonismo. Y vos nombraste un momento que lo voy a asociar con la actualidad, con el presente. El 30 de marzo del año 82 hay una movilización muy importante. Pero ¿qué sucede? 3 días después, el presidente de ese momento, militar, Galtieri, dictador, luego condenado perpetuamente por el terrorismo de Estado, eh, ocupa las Islas Malvinas. Y el pueblo sale no a apoyarlo a él, a apoyar la, la, la reconquista del territorio de Malvinas. Es decir, había un espíritu de gesta también. Yo lo planteo como una contradicción porque de la misma manera que se lo cuestionó el 30 de marzo, el 2 de abril salió esa misma gente a apoyar. Pero ahí lo que se nota es una necesidad de protagonismo, desde ese punto de vista. Ahora, ¿qué es lo que hace después la propaganda oficial? Le dice al pueblo, le estamos ganando la guerra al Reino Unido. La revista Gente, el aparato oficial de comunicación, y después le dice, seguimos ganando.
y después le dice, estamos a punto de ganar. Y 3 días después viene la rendición incondicional. Se desocupa Malvinas porque nadie podía, en su sano juicio, creer que un gobierno que había entregado la soberanía en todos los terrenos la podía recuperar en el terreno militar ganándole a la principal armada histórica que tuvo el planeta en la historia. Entonces, ese mismo pueblo es el que destituye a la dictadura y el que empieza a reconstruir la democracia. ¿Qué se le está diciendo hoy a la gente? Estamos ganando, seguimos ganando, seguimos transformando. Y mientras tanto, la realidad te deja sin trabajo, te deja sin obra, te deja sin medicamentos, te deja sin educación, te deja desguarnecido completamente. Entonces, la propaganda le dice estamos ganando. Un pueblo con espíritu, con tradición de gesta empieza a sufrir. No sufre todo al mismo tiempo. Primero un jubilado, después un comedor, después una escuela, después la clase media. ¿Mm? Ahora, es cierto que hoy la sociedad, vos me preguntabas, vos dijiste si hay músculo social. Mirá, hoy la fibra muscular no es la misma que hace 50 años, pero no por una razón de coyuntura, por una manera de organizar la vida, el trabajo, la producción, que te va fragmentando y con la intersección de las redes antisociales, pongo el anti, por qué digo antisociales? Porque destruyen los lazos sociales las redes. Las redes llevan a la fragmentación y al individualismo, no al comunitarismo, todo lo contrario. Todo eso interfiere y te va como desglosando la homogeneidad social. Ahora, yo sigo confiado en que va a ser tan agresivo este plan, tan agresivo, a pesar de que va a mostrar coyunturalmente triunfos, porque vos fijate que esta semana, ¿qué es lo que tiene? La victoria en el Senado, eh, la prórroga del plazo para el pago del swap con China y un índice de inflación que aparece bajísimo comparativamente con los últimos tiempos, pero que es resultado de que nadie sale a la calle a comprar nada. Se ha caído la industria, se ha caído la producción, se ha caído el consumo, se ha caído absolutamente todo, entonces lógico, no hay movimiento, por lo tanto no hay puja distributiva, inflacionaria. Ese es el estamos ganando, ese es el seguimos ganando. Y del otro lado, en paralelo, la realidad. ¿Cuándo es el momento? Nadie lo puede anticipar, porque los pueblos, y sobre todo cuando no es tan homogénea la condición social, eh, nosotros teníamos un país en los años 60, 70, de un 80% de clase media. Unos tenían un Ford Falcon, los otros tenían un Citroën, pero los dos tenían auto. Hoy tenemos un 55% de pobreza y 2 dígitos de indigencia. Quiere decir que se ha deteriorado el tejido social, el tejido productivo. Y por eso le cuesta más. Pero creo que el proyecto va a ser tan, pero tan agresivo que se va a terminar imponiendo esa tradición del pueblo de defender lo suyo, aún con todas estas dificultades, ¿no? Carlos, te voy haciendo las últimas preguntas. Por un lado, ¿qué rol crees que están jugando en el marco de este gobierno? Un poco lo dijiste en tu primera respuesta, pero para ser por ahí tal vez un poquito más específico, eh, los intereses internacionales y la característica geopolítica que Argentina puede tener a nivel mundial. Es muy claro, Héctor. La presencia de Laura Richardson con el Comando Sur en la Argentina, diciendo lisa y llanamente que necesitan apropiarse de los recursos naturales. Y ella representa al gobierno demócrata de Biden. Y escuchás los discursos de Trump, que es quien está compitiendo con Biden, y te dice exactamente lo mismo. Te dice, fuimos unos tontos en no terminar de apropiarnos del petróleo de Venezuela. Quiere decir que
No, está clarísimo cuál es el papel que tienen los intereses internacionales, que es maximizar su ganancia. Elon Musk necesita las materias primas que tiene la Argentina para eh, sostener su industria de autos eléctricos, que hoy está compitiendo con China, que no tiene un Elon Musk, porque las empresas tienen un control estatal mayor, pero que hoy tienen un mercado mucho mayor, mucho más amplio de venta que el que tiene Elon Musk. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Milei? Entregándole la Argentina a estos grupos, asociándose con las tres estados que están en mayor decadencia en el mundo, que es Ucrania, que está perdiendo la guerra y que simplemente es una especie de mascarón de proa de la OTAN y de esos intereses, los Estados Unidos que no pueden sostener financieramente la situación en el mundo de hegemonía, y el gobierno de Israel que está cometiendo un genocidio que se lo está echando en cara prácticamente toda la humanidad. En este momento que estamos conversando, el presidente argentino está en la reunión del G7. El G7, que serían los 7 países con otros invitados, tanto públicos como privados, estatales como privados, más desarrollados del capitalismo occidental, tiene un 20% menos de PBI que los BRICS. Quiere decir que Milei está sacando a la Argentina de lo que va en ascenso y absorbiendo a la Argentina en lo que está en, en retroceso. Y por otro lado, el otro proyecto que va de la mano de esto, de la política exterior de Milei, es disgregar la unidad y la integración latinoamericana. Lo hizo distanciándose primero de Lula, después de AMLO, después de Petro, ahora de España, porque internacionaliza esa prédica antiestatal y antipolítica. Es lo peor que puede suceder, es criminal lo que está haciendo, y va de la mano con el proyecto interno, y es una especie de nado sincronizado, ahora que estamos en víspera de los Juegos Olímpicos. La política exterior y la política interna van en la misma dirección, que es entregar la Argentina a la gobernanza de los grupos monopólicos y reservarse para el Estado únicamente el sistema represivo en cabeza de Patricia Bullrich y de Luis Petri, que es el ministro de Defensa. Ahora sí, por último, te pregunto, Carlos, con tu experiencia, tu recorrido, que señalaba hoy, ¿no? Tantos años de militancia, tantos momentos que has vivido en que el campo popular estuvo disgregado y otros en los que el campo popular consiguió triunfos. ¿Cómo evaluás hoy, vos hablaste del pueblo, pero cómo evaluás hoy la situación de la dirigencia argentina? ¿Va en camino hacia una posible unidad? Las tensiones del pueblo, el propio pueblo puede ser el que los termine uniendo en pos de enfrentar este momento. Mira, yo creo que los dogmas en política no son buenos consejeros, sí los principios, sí los ideales, sí los valores, sí los sueños, pero los dogmas así, rígidos, no son buenos consejeros. Pero yo de muy joven eh, aprendí uno, y es tratar de no apartarse nunca de la contradicción central. Y la contradicción central es con este proyecto de saqueo, de desamparo. Acá la gran disputa, tanto en el mundo como en la Argentina, es por cosas más profundas que un decreto, que una ley, que un articulado, que un boletín oficial. Es si si la sociedad es nada más que la suma de individuos, o si la persona se constituye a partir de su condición de ser parte de una comunidad. Si la persona que tiene hambre tiene que salir a matar o a robar, o si hay una comunidad que le tiene que tender una mano para que pueda integrarse.
Eso es lo que está en juego en el mundo y en la Argentina. Entonces, ¿con quién me voy a asociar? Con todos los que no formemos parte de eso, con todos los que estemos de este lado, de la visión comunitarista, de la visión solidaria. Allí obviamente hay matices, hay intensidades, hay intereses. A mí me hubiera gustado un paro general el otro día, la presencia de los grandes dirigentes durante todo el día para evitar, no mencionamos una cosa, cómo actúa la propaganda en todo esto. O fíjate que el miércoles pasado los infiltrados queman un auto, ¿para qué? No fue el pueblo eso, el pueblo no tiene ningún interés de quemarle un auto a nadie, y mucho menos a un trabajador de un medio de comunicación, de ninguna manera. El pueblo lo que tiene interés es de desayunar, de almorzar, de ir a la escuela, de tener un mantel, de poder tener buena salud en una sala de atención. Eso quiere el pueblo, no quemar autos. Bueno, pero había que quemar un auto ¿para qué? Para ponerlo al otro día en la tapa de los diarios y poner Milei triunfa en el Senado mientras el vandalismo del peronismo quema autos, digamos, ¿no? Ese es el mensaje. Bueno, hay que estudiar eso también, hay que trabajar sobre eso. Pero te quería decir, las organizaciones políticas, sobre todo después de una derrota tan profunda, porque no es una derrota electoral la que tuvimos, es una derrota cultural, para rearmarse, tiene sus tiempos también. Impacta eso, impacta, se atribuyen responsabilidades, uno culpa al otro, bueno, todo eso son fenómenos humanos que, no los, que los tenemos que atemperar. Podemos hacer dos cosas, o avivamos el fuego de eso, la llama, para que nunca se terminen de ese conflicto, o tratamos de aliviar ese conflicto, tender puentes, conversar, abrazar, contener, abarcar. Este, yo voy a estar en esa lucha porque no me voy a apartar de la contradicción central. Después vos tenés matices al interior. Tenés matices en los movimientos sociales, en los movimientos sindicales, en los movimientos políticos. Pero si vos pones el centro en que lo que hay que defender es el pueblo y esos derechos y ese horizonte, hay que trabajar para eso. Y fíjate que el otro día, a pesar de la derrota en el Senado, hubo diputados que se jugaron el pellejo en la calle con el pueblo, senadores que estuvieron firmes en su posición, dirigentes sindicales, sociales y políticos en la calle, cacerolazo, articulación de todo ese movimiento de masas. Quiere decir que hay con qué, hay con qué. Algunos dicen necesitamos un líder ya. Los liderazgos se van construyendo, yo creo que se van construyendo liderazgos, obviamente con Cristina, que no daría la impresión de que no es ella la que va a ocupar el lugar de gestión, daría la impresión, si ella decidiera hacerlo, no hay más que hablar, si ella decidiera hacerlo. Si ella decide no hacerlo y acompañar desde el trazado del rumbo estratégico, están apareciendo liderazgos en lugares institucionales. El gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene el lugar central desde ese punto de vista. Se trabajarán otros liderazgos. Bueno, eso se va a ir construyendo, pero siempre hay que hacerlo en un sentido que no pierda el rumbo de la contradicción central. Héctor, si estamos trabajando para que Evo Morales y Luis Arce, y sobre todo los sectores que los siguen y que los acompañen, eh, limen sus asperezas, sus problemas. ¿Cómo no vamos a hacer lo mismo en la Argentina? Al menos a mí nunca me van a encontrar cavando. Yo la grieta la tengo con el inmoral que remarca los precios cuando hay chicos que tienen hambre. Ahí tengo la grieta. No van a encontrar en mí otra grieta que no sea esa. En todos los demás lugares lo que voy a hacer es tratar de abrazar y de tender puentes y de tender lazos, porque es lo que quiero para mi pueblo, ¿cómo no lo voy a hacer con mi propia fuerza política? Antes de terminar, Carlos, quería pedirte un breve comentario sobre tu encuentro con el Papa, también muy breve porque ya no nos queda tiempo, pero bueno, hablando de liderazgos, hay una referencia política Sí, internacional sí. muy importante, ¿no? Sí. Eh,
Mira, el Papa está desempeñando un papel y yo tampoco tengo una relación. Yo tuve el privilegio de poder ser recibido por él en una audiencia privada, pero no tengo la confianza como para que hablar, digamos, como uno hablaría en estos términos. Hablamos de cuestiones mucho más generales del mundo, de América. Tocamos en algún momento, en algún punto la Argentina, pero no desde el punto de vista de las fracciones partidarias, sino de la angustia social que se está viviendo, de la pesadilla que se está viviendo, con esas palabras inclusive. Este, así que no, y me gustaría seguir teniendo algún otro encuentro más con él para profundizar algunas cosas, porque yo estoy trabajando ahora en yo había hecho ya en el año 2020, 2021, un trabajo sobre la encíclica Fratelli Tutti, y ahora estoy trabajando, vos recordarás, en el año 2015 el Papa en Santa Cruz de la Sierra hace un discurso muy extenso ante los movimientos populares, ante la economía social. Ese discurso del Papa es extraordinario, extraordinario. Así que se lo mencioné, quedé que voy a trabajar en eso y eso me gustaría que fuera la fuente de un segundo encuentro para seguir trabajando en esto de darle una referencia al mundo, en el caso de él como líder universal, sobre la base de estos valores y ver cómo los aplicamos a nuestra realidad nacional y latinoamericana. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todas tus reflexiones y por tu compromiso con esta lucha por una patria más justa. Te mando Bueno, un Héctor, abrazo grande. eso es recíproco, ese también es tu mismo compromiso, así que yo te agradezco muchísimo, te felicito porque sé la audiencia que tenés, así que te agradezco mucho. Abrazo grande.